Vamos a reciclar los aros de cartón de las cintas y les vamos a pegar una base de cartón más finito. Lo podemos hacer con silicona caliente o con cola blanca o cola de carpintero. Si no tenéis estos aros, pero sí que tenéis unos tubos de cartón, los podéis cortar en aros. Una vez esté seco el pegamento, recortamos la base. Y con esta estructura vamos a hacer adornos para Navidad. Os voy a dar dos ideas en uno. Vamos a necesitar papel couché. Lo podéis obtener de revistas estilo Vogue. Es un papel que es de tacto satinado y aspecto brillante. Recomendación: antes de cortarlo, haced una prueba con disolvente o con acetona pura para aseguraros de que es el papel correcto. Otra cosa importante, solo le podéis poner pegamento por la parte de atrás. Por eso, si os fijáis, solo pongo pegamento en el papel, no en la superficie. Porque si ponemos el pegamento por encima, ya no vamos a conseguir el efecto, porque va a proteger la tinta. Ponemos el pegamento en la superficie y no en el papel, lo que va a pasar es que los bordes no se van a quedar pegados, porque tenemos que ir poniendo los papeles unos pegados encima de otros. Otra cosa que os recomiendo es que busquéis trozos con colores sólidos, si puede ser oscuros, como yo que estoy utilizando colores negros, y sin letras, porque si no se puede transparentar las letras o que no se acabe de quitar la tinta de las letras. Como veis, esto sería lo ideal, un color oscuro y sin letras. Y yo voy a utilizar acetona pura. Esto es un quitasmalte con acetona, pero también podéis utilizar disolvente. Creo que en Argentina le llamáis thinner. Trozos, por supuesto, tienen que estar bien secos y, como veis, pasamos con un poco de cuidado el algodón impregnado en la acetona y vamos retirando la tinta y el papel no se despega ni se deshace porque es papel couché. Si utilizamos otro tipo de papel, pues claro que se va a deshacer porque no es tan fuerte como este tipo de papel. Como veis, con el producto y el papel adecuado conseguimos este efecto tan chulo. Perdón si he sido un poco sargento, pero es que si no luego en comentarios me llega de todo. Y aquí vamos a utilizar una servilleta navideña, le quitamos las dos capas blancas. Lo que vamos a hacer es recortarlo a la medida y para ello pues podemos utilizar perfectamente un pincel húmedo y lo vamos pasando por el borde. Nos apoyamos en el borde y con la mano vamos recortando, así se va a recortar a la medida. Diferentes formas de pegar las servilletas. Podéis pegar con pegamento para decoupage por debajo, luego aplicáis un plástico y apretáis bien para eliminar las burbujas y arrugas. También podéis utilizar barniz. Ya sabéis que en mis diferentes tutoriales voy utilizando diferentes técnicas. Esta vez una técnica muy facilita, sobre todo para principiantes, que tenemos así más control sobre lo que estamos pegando. Entonces lo hacemos por partes, ponemos el pegamento por debajo, protegemos la servilleta porque es muy delicada con un plástico y vamos apretando hacia afuera hasta el final. Y a continuación, sin dejar secar, aplicamos otra capa por encima. Así nos aseguramos de que está bien pegado y protegemos. Como la servilleta es transparente, vamos a poder ver cualquier fondo que le pongamos. En este caso se ve perfectamente el efecto mármol que hemos conseguido con los trozos de revista. En el borde le voy a poner una cinta en color rojo. Ahora voy a pintar unas siluetas de madera en forma de acebo. Voy a mezclar azul con amarillo hasta conseguir un verde oscuro. Y lo que voy a hacer es ir aclarando
el verde para conseguir diferentes tonalidades en las hojas. Primero empiezo por el tono más oscuro que pinto de base y luego solo es cuestión de ir añadiendo amarillo. Los tonos más claros los voy a ir añadiendo por el borde, pero también lo podéis hacer a la inversa. Le voy a añadir unos toques de rojo y unos toques de marrón. Y como punto final, unos puntos de luz. Una puntita pequeña puede ser un palillo. Le aplicáis un puntito de blanco. Y así han quedado nuestras siluetas. Ahora las vamos a colocar. Y de paso le ponemos un detallito. Y acabamos de proteger con barniz. Yo voy a utilizar barniz en spray porque es mucho más rápido. Y ahora le damos la vuelta y decoramos la otra parte. La voy a pintar de color blanco para que la servilleta tenga un fondo claro. Podéis utilizar pintura a la tiza o pintura acrílica. Para decorar voy a utilizar prácticamente lo mismo, las mismas siluetas solo que pintadas de blanco y la misma servilleta. Que se integre mejor la servilleta, voy a recortar el borde con un pincel y la mano. Así creamos esta pelusilla que veis que afina el borde y hace que se integre mejor sin que se noten los cortes. Es un trozo pequeño y no hay problema en que se arrugue. Lo que podemos hacer es aplicar el pegamento o el barniz por encima, del centro hacia afuera. También le voy a añadir otros motivos más pequeños. Vamos a hacer efecto 3D pegando las siluetas en el borde. Pegamos, miramos que estén bien pegadas y luego recortamos los excesos porque al dar la vuelta no queremos que se vea partes fuera del círculo. Voy a ir pegando por todo el borde hasta completar el diseño. Cortamos las partes sobrantes y para obtener un mejor acabado le vamos a pegar una cinta y así no se va a ver el borde. He atado una cuerda porque así lo podremos colgar. Y para barnizar voy a barnizar con barniz en spray. Y este es el resultado, un adorno con dos caras que va a ir girando y va a ser doblemente decorativo. Dejadme en comentarios si tenéis una cara favorita. Y ahora, con la misma estructura, el aro y una base, vamos a hacer dos adornos, pero esta vez con pajaritos. Aparte de esta base vamos a utilizar un trozo de cartón. Este tiene que tener canales. Y lo que vamos a hacer es rociar agua por encima, vamos a humedecer esta parte y vamos a retirar para conseguir cartón corrugado. Damos una tira del grosor de nuestro aro y lo vamos a colocar por fuera y le vamos a dar relieve. Después vamos a pintar, podemos utilizar pintura a la tiza o pintura acrílica. También vamos a necesitar un trocito de cartón finito que vamos a pintar de color blanco. Vamos a utilizar como base para nuestra servilleta. Como veis es una servilleta con pajaritos y la estoy pegando encima del cartón porque necesito que tenga rigidez la servilleta. Vamos a hacer efecto 3D. Pegado la servilleta a la base con pegamento para decoupage o con barniz y una vez seco lo recortamos con la forma. Para dar efecto de profundidad vamos a pegar algunos pájaros en el frente y alguno en el fondo. Vamos a poner una ramita, así tapamos el borde y quedará más limpio. Y podemos imitar un nido, por ejemplo, con trocitos de papel. Aquí tengo papel craft o papel madera. Está cortado en tiras porque se utiliza como embalaje para proteger en paquetes, pero si no podéis cortar trocitos de cartón o tiras de papel craft.
Lo ponemos como si fuera un nido. Un poco vacía la parte de arriba, así que la voy a decorar. Tengo estas siluetas y las voy a pintar de blanco. Las coloco en la parte de arriba, formando como una especie de tejado, y en la unión le vamos a poner una piña. Para aumentar el efecto 3D voy a utilizar Triple Thick, que es un barniz que da efecto esmalte y es súper brillante. Podéis utilizar también barniz muy brillante para resaltar los pájaros. Acabamos de barnizar. Podéis utilizar, por ejemplo, barniz en spray. Así nos ha quedado este nido de pajaritos, muy navideño y muy chulo, reciclando. Vamos a hacer otra versión. Vamos a partir del aro y la base, que vamos a pintar con pintura acrílica o pintura a la tiza. Y también vamos a necesitar un trozo de cartón corrugado que vamos a pintar y vamos a pegar como si fuera un tejado. Haciendo como una casita de pájaros con su tejado. Para decorar vamos a utilizar bolsas de té. Aquí tengo unas bolsas de té que ya están usadas y las dejé secar y las guardo. Este en concreto es té de canela. Luego es abrir las bolsas. Por supuesto guardo el contenido para ponerlo en mis plantitas y como está seco es mucho más fácil de retirar. Con un pincel podéis acabar de quitar todos los restos. No os preocupéis por el tamaño de las bolsas de té, ya sé que en otros países son más pequeñas, porque los vamos a cortar a trocitos pequeños. Vamos a ir pegando unos al lado de los otros, solapando los bordes. Y nos queda un efecto precioso vintage, así como antiguo, que vamos a utilizar como fondo para nuestras servilletas. Aquí tengo una servilleta de pajaritos. Lo que voy a hacer es recortarlos. Lo que he hecho es quitarle las dos capas blancas y ahora con la ayuda de un pincel voy recortando para afinar los bordes. ¿Veis? Se integra muchísimo mejor. Simplemente les tenemos que poner pegamento para decoupage o barniz por encima. De un toque natural le voy a pegar un trozo de ramita y ya lo tendríamos acabado. Por supuesto le podéis añadir más decoración por la rama o por la parte de arriba. Le voy a poner un poco de barniz Triple Thick para darle más volumen a los pájaros porque da un efecto esmalte, aunque esto no sería necesario. Y acabamos de barnizar toda la pieza. Y aquí podéis ver las dos manualidades que hemos hecho bastante acorde, con decoraciones parecidas pero con resultados diferentes. Y hasta aquí la recopilación de vídeos para hacer adornos navideños con aros de cartón. Espero que te haya gustado. Si es así, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like. Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.